Hace mucho tiempo, todavía estaba en la escuela y recuerdo que había una reunión para padres. Mi mamá llega y se entrevista con la maestra. Ella la recibe con mucha alegría y la felicita porque ese semestre yo había obtenido muy buenas calificaciones. Pero luego la conversación se vuelve un poco más seria. Y es que ella le dice que había una situación particular conmigo. Y es que en el salón de clase muchas veces yo quería que las cosas fueran como yo pensaba. Muchos años después, muchos años más, aún yo me encuentro luchando con la misma situación, con ese mismo deseo de querer que las cosas sean como yo pienso que son correctas, de querer intentar tener el control. ¿Y tú? ¿Alguna vez has experimentado esa sensación de tomar el control de algo en lugar de confiar en lo que Dios ha preparado para ti? Precisamente a partir de la narrativa bíblica que vamos a estudiar junta, vamos a explorar la transición de la humanidad que tuvo primero de estar desnudos y sin vergüenza. Era una sensación de confianza y de estrecha sinceridad. Y luego ellos pasan a estar desnudos y avergonzados. Un cambio profundo en el jardín del Edén. En ese momento llega el fracaso humano al apartarse de la sabiduría divina, y este hecho nos hace pensar en que también nosotras estamos enfrentando todos los días de nuestra vida esa misma tentación. A través de la historia de Adán y de Eva, veremos cómo confiar en nuestro propio juicio nos puede llevar al fracaso. Pero por otro lado, cómo Dios en su misericordia nos ofrece restauración y esperanza. Yo te pregunto en este momento, ¿confiamos en Dios o en nuestra propia sabiduría? ¿Confiamos en Dios o en nuestra propia sabiduría? Reflexionemos juntas sobre la respuesta de Eva ante la prueba y luego también consideraremos la respuesta de Dios ante el fracaso humano. Es nuestro deseo que la palabra de Dios nos dé ese ánimo y ese desafío que necesitamos. Al meditar sobre la caída de Adán y Eva, vemos cómo la serpiente introduce la primera prueba para la humanidad. Leemos. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Pensemos, ¿en quién confiarían los humanos para recibir la sabiduría? En ese momento, la serpiente comienza a sembrar la duda, tergiversa las instrucciones tan claras que Dios le había dado, y esto genera la confusión en ellos sobre la bondad de Dios. En Génesis 3, los versículos 2 al 3, Eva malinterpreta las instrucciones de Dios y esto da paso a que ella comience a alejarse de la palabra de Dios. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. ¿Qué estaba sucediendo justo en este momento? Eva se vuelve vulnerable ante el engaño. Detengámonos un momento y vamos a pensar sobre la importancia de conocer y de depender de la palabra de Dios. Y es que cuando confiamos en nuestro propio juicio, sin considerar la sabiduría divina, abrimos una puerta grande al error. Seguro que como yo has podido meditar sobre esas líneas en el devocional que dice que nosotras debemos adherirnos a la palabra de Dios
con claridad y tener a partir de la palabra convicciones muy fuertes. Llegamos al acto en Génesis 3. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. ¿Qué estaba sucediendo en este momento? La decisión de Eva de tomar del fruto en lugar de recibir con confianza lo que Dios quería darle. Esto ilustra cómo nuestro deseo puede alejarnos de la voluntad de Dios. El deseo de Eva de autoconfianza, de autonomía y de control sobre su destino la llevó a una decisión que trajo consecuencias trágicas para ella y para el resto de la humanidad. ¿Dónde radica el fracaso? La esencia de su fracaso radica en la falta de confianza en la bondad, en la sabiduría y en el plan de Dios. A partir de este momento vamos a ver dos verbos, ver seguido del verbo tomar por toda la narrativa bíblica. Y a partir de ahora, ellos ilustrarán una decisión de apropiarse de algo como un acto de independencia de Dios. Sin embargo, por otro lado está recibir, que será un acto de aceptar lo que Dios ofrece, confiando en el juicio y la dirección de Dios. Para este confiar, va a ser un acto que va a demandar humildad y fe, y que se va a reconocer sabiendo que Dios da lo mejor y que se recibe con gratitud y con obediencia. Entonces, en su deseo de independencia, Adán y Eva tomaron una decisión que les alejó de Dios y que rompió la relación perfecta que ellos tenían. Esta elección trajo consecuencias trágicas para Adán, para Eva y también para toda la humanidad, porque estuvieron alejados de la sabiduría de Dios. Y cuando hablamos de sabiduría, tenemos que irnos al libro de Proverbios. Este libro nos enseña a vivir conforme a la sabiduría de Dios. Comienza con el temor de Dios y nos guía hacia una vida de plenitud. Si leemos en Proverbios 3:18, nos presenta la sabiduría como a un árbol y dice, ella, refiriéndose a la sabiduría, es un árbol de vida para todos los que la abrazan. Los que la sostienen son felices. Si vamos al libro de Santiago, él va más allá y hace una clara distinción entonces entre la sabiduría divina, que es pura, que es pacífica. En cambio, la sabiduría humana está asociada a la envidia, al egoísmo y a muchas otras cosas más de actitudes profundamente destructivas. Tienen una raíz profunda, nada bueno. Santiago describe la sabiduría que proviene de la carne o de pensamientos humanos y dice, esa clase de sabiduría no viene de lo alto, sino que es terrenal, animal y demoníaca. Santiago describe esta sabiduría y dice que no tiene su origen en Dios, sino en el mundo y que está relacionada con la naturaleza pecaminosa y con la influencia demoníaca. Yo pensaba, cuando tomo decisiones pensando en mi propio juicio, ¿será que son decisiones parecidas a lo que describe aquí Santiago? La historia de Adán y de Eva nos va a servir como un espejo que nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra propia inclinación puede ser a confiar en nuestro propio juicio, a buscar lo bueno bajo nuestros propios criterios, bajo nuestros propios términos. Esta historia nos desafía a depender de la verdadera fuente de sabiduría, de la verdadera fuente que es la verdad de Dios. Hoy yo te hago esa misma pregunta que sigue vigente en nuestros días. ¿Tomaré lo que me parece bueno
¿O confiaré en Dios y recibiré la sabiduría que Él me ofrece? Y eso lo vamos a ver por las diferentes elecciones, por las diferentes decisiones que todos los días tenemos que tomar. Decisiones tan trascendentales como cuando estamos solteras, ¿con quién me voy a casar? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Dónde voy a vivir? Son decisiones que tomamos buscando de la sabiduría de Dios. Cuando estoy casada, decisiones como ¿cuántos hijos voy a tener? Nuestros chiquitos, nuestros hijitos van a estudiar en casa, van a ir a algún colegio, ¿a cuál colegio van a ir? ¿Cuántas decisiones estamos tomando basadas en nuestro propio criterio o confiando en lo que Dios tiene para nosotras que es lo mejor? ¿Cómo estamos administrando nuestras finanzas? ¿Cómo estamos decidiendo invertir, gastar de la provisión que Dios nos da? Nuestro tiempo, ¿con cuánta sabiduría lo estamos administrando? ¿Estamos buscando de esa sabiduría de Dios para ser buenas administradoras del tiempo? ¿O estamos actuando bajo nuestros propios términos? Esas son decisiones más trascendentales. Sin embargo, todos los días también nos enfrentamos a decisiones pequeñas, donde quizás muy rápido debemos decidir, ¿confiamos en Dios o en nuestra propia sabiduría? Como cuando vamos manejando y debemos darle el paso a un conductor, aun él no esté siendo prudente al manejar. O cuando queremos responder porque tenemos la razón y no tomamos el tiempo para decidir guardar silencio porque hemos tomado el tiempo para buscar la sabiduría de Dios. No sé si puedes tomarte un tiempito para pensar si recientemente has podido tomar una decisión en la que te tomaste el tiempo para consultar en Dios, en lugar de confiar en tu propio entendimiento. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios al fracaso humano? Lo esfumó de la faz de la tierra. Ese precisamente es nuestro segundo punto, la respuesta de Dios al fracaso humano. Sí, es muy cierto, Adán y Eva fracasaron. Pero lo que vamos a encontrar a continuación en nuestra narrativa bíblica es una respuesta increíblemente misericordiosa de Dios. En lugar de castigarlo y darle lo que ellos merecían inmediatamente, Dios se acerca a ellos. Leemos. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó. Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estaba desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó. La mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Antes de seguir avanzando y analizar más a profundidad este texto que acabamos de leer, yo quiero que meditemos juntas. ¿Cómo te sientes en tu relación con Dios? Más específica, ¿cómo siento que Dios me ve en lo más profundo de mi ser? No te estoy preguntando cómo lo sabes, sino cómo lo sientes. Porque muchas veces lo sabemos en teoría. Sabemos en teoría que Dios está con nosotros. Sin embargo, en lo profundo de nuestro ser, podemos sentir que Él está ausente de nuestra vida. Y esta pregunta, si somos honestas, nos puede ayudar a crecer en nuestro caminar con Dios. Mire el ejemplo de Adán y de Eva.
A menudo pensamos que podemos estar cerca de Dios, pero no nos damos cuenta. Es fácil de ignorarlo. Vamos tan rápido, estamos en tantas actividades todos los días que no nos estamos dando cuenta y pudiéramos estar ignorando o minimizando el pecado, como fue el caso de Adán y de Eva. Entonces es fundamental que comprendamos esos sentimientos internos nuestros y que podamos pensar que son un radar, que son una señal que nos están indicando que debemos ir corriendo a la cruz. Sin embargo, esta solamente va a ocurrir cuando estamos dispuestas a parar, para estar atenta, para examinar nuestras vidas, nuestros corazones con mucha sinceridad. Ir a la cruz para mejorar nuestro caminar con Dios. Seguimos con nuestro texto. En Génesis 3:9, Dios le pregunta, ¿dónde estás? Y luego en los versos 11 y 13 también le dice, ¿quién te has dicho que estaba desnudos? Observa estas preguntas. No son preguntas condenatorias, sino son para restaurar la relación que ellos habían perdido con Él. ¿Sabes por qué? Porque a lo largo de toda la narrativa bíblica vemos a un Dios que demuestra su deseo de caminar junto a sus criaturas, a un Dios que anhela vivir en comunión con ellos y que confíen en su bondad. Justo este momento de la narrativa bíblica nos recuerda y nos anima que sí, aunque caemos en la tentación, aunque pudiéramos alejarnos de Dios, siempre hay una oportunidad para regresar a Él. Siempre la hay para recibir su gracia. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Vimos que Adán y Eva confiaron en su propio juicio, pero acabamos de ver cómo Dios responde buscándole para restaurarle. Ahora nos preparamos para terminar destacando una luz que brilla al final de la narrativa del Edén, y es una luz que trae esperanza. Y justamente ese es nuestro tercer punto, la esperanza de la restauración. Y es que, sí es cierto, lamentablemente ellos fracasaron y trajeron la vergüenza. Pero Dios no los abandona. Dios no abandona a Adán y a Eva. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. ¿Qué estamos mirando aquí? Un acto en el que Dios cubre su desnudez. Aquí simboliza el inicio de un proceso de restauración. Dios le da una nueva oportunidad. Y sí es cierto, aunque pecaron y llegó la vergüenza al mundo, Dios le ofrece una solución. Dios no lo dejará en su vergüenza, sino que lo cubrirá a través de un sacrificio futuro. Y esa misma compasión Dios mostró en el pasado, también es su respuesta al fracaso de sus criaturas en el día de hoy. Él cubre nuestra vergüenza a través del sacrificio de su Hijo amado, cuando dice en Hebreos 12:2, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Yo pienso que a veces nos sentimos atrapados en la culpa y la vergüenza. Realmente, cuando estamos ahí, permitimos que sea Dios quien cubra nuestro pecado, o somos nosotras mismas que intentamos justificarnos por nuestros propios medios cuando fallamos. Por ejemplo, muchas veces somos malas administradoras de nuestro tiempo. ¿Y sabe cómo justificamos nuestra culpa? Diciendo y haciéndonos la víctima de que tenemos mucha tarea, que tenemos muchas cosas que hacer, que es imposible que podamos lograrlo. La palabra de Dios nos muestra
cómo romper con esa cadena de culpa y de vergüenza. Y nos invita a enfrentar nuestras luchas. ¿Cómo? Por medio de la confesión. Y nos invita también a buscar nuestra reconciliación con Dios. Su palabra dice: si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si en este momento te sientes alejada o te sientes cargada, hoy es un día ideal para regresar a Él y experimentar también restauración. La narrativa nos conduce, nos recuerda que aunque hay culpas, que aunque sentimos vergüenza y esta culpa y esta vergüenza puede dañar nuestra relación, Dios siempre nos ofrece un camino hacia la restauración. Yo me pregunto, ¿estamos listas para tomar ese camino hoy? Si no sabes cómo hacerlo, tenemos medios, tenemos su palabra para compartirla todos los días. O tenemos también esa hermana, esa compañera de viaje, o este mismo grupo que es un lugar seguro, donde juntas nos comprometemos a orar por nuestras culpas, por nuestras luchas, por nuestra vergüenza y nos apoyamos mutuamente. Así que, ¿estás lista para tomar el camino hacia la restauración? ¿Te acuerdas que al principio hicimos una pregunta relevante? ¿Confiamos en Dios o en nuestra propia sabiduría? Pues hoy, a través de la historia de Adán y Eva, vimos que esta pregunta no solamente es un reto en el pasado, sino que es un desafío para nosotras en nuestra vida diaria. Cada día nos enfrentamos a decisiones importantes. También nos enfrentamos a decisiones pequeñas, cotidianas, simples, pero estamos ante la misma prueba. Y te pregunto, ¿confiamos en la sabiduría de Dios o en nuestro propio juicio? ¿Qué hicimos? Primero exploramos cómo confiar en nuestro propio juicio nos puede llevar al fracaso, tal como le sucedió a Eva en el Edén. Su deseo de ser autónoma, de actuar bajo su propio criterio, por su propia cuenta, alejada de la sabiduría divina, trajo consecuencias trágicas. Pero a menudo también nosotras podemos estar tomando decisiones basadas en nuestro propio criterio, en la independencia de Dios. Y vimos que esto nos puede conducir a caminos equivocados. La pregunta sigue siendo, ¿confiamos en Él o seguiremos nuestras propias ideas? Luego vimos cómo la respuesta de Dios al fracaso humano demuestra su misericordia. A pesar de que Adán y Eva fallaron, fracasaron, Dios no los abandonó. Le hizo pregunta, no de condena, sino que pregunta que buscaban restaurar su relación y le ofreció un camino hacia la restauración. Quizás hoy podemos también nosotras ver que aunque fallamos, aunque caemos, Dios está dispuesto a restaurarnos. Y finalmente vimos la esperanza de la restauración que resalta al final de la narrativa del Edén. Dios cubrió la vergüenza de Adán y de Eva. Le brindó un nuevo comienzo. Y esa misma gracia está disponible para nosotras hoy. A través de su sacrificio tenemos la oportunidad de regresar a Él. Hoy vimos que es en la dependencia absoluta de Dios donde se encuentra la verdadera sabiduría y la verdadera restauración. Así que hoy Dios nos invita a salir del escondite, a enfrentar nuestros errores y a permitir que Él restaure lo que se ha roto. Él nos está invitando a que confiemos en Él, a que caminemos en su presencia, a que confiemos en su verdad y que una vez podamos confiar caminando en su verdad,
entonces seamos capaces de compartir su luz en un mundo oscuro que necesita con tanta necesidad y con tanta urgencia de su amor y de su gracia. Dios te bendiga.